Muy buenos días. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo desde el Perú. En primer lugar, mi agradecimiento a la doctora Tatiana Espinosa por invitarme a participar en este gran evento. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre la gloria y tragedia de la era antibiótica. Como todos ustedes saben, en la era preantibiótica, ¿no?, la mortalidad era muy alta por las infecciones bacterianas. Los mejores ejemplos son la peste negra, por ejemplo, que ocurrió en la Edad Media, ¿no? Y todas las muertes por tanto civiles y soldados que tenían en los diferentes conflictos bélicos, tal como la Primera Guerra Mundial. Hasta que llegó Alexander Fleming en el año 1929, donde él descubrió la penicilina, ¿no? Esta es la primera publicación en el año 29, donde él comunica que placas de cultivo con estafilococo se habían contaminado con modo ambiental al que denominó penicilina, que tenía una gran acción sobre gram positivos, pero no contra agentes gram negativos. Y aparece este artículo ya histórico en Lancet 1940, donde Chain y Florey anuncian ya la penicilina, sus trabajos de purificación y de uso en animales. Este es un artículo histórico también en Lancet del año 41, donde se presentan los primeros 10 casos de humanos tratados con penicilina. Entonces, ya para la Segunda Guerra Mundial, se fabricó una gran cantidad de penicilina y los soldados y civiles, digamos, muchos de ellos evitaron de fallecer gracias a que fueron tratados con este antibiótico. Y miren ustedes este afiche que dice: gracias a la penicilina, él podrá volver a casa. Son los primeros artículos en los cuales la penicilina se utilizó para la neumonía neumocócica, para el empiema, en 1944, y en el 1946 aparece uno de los primeros artículos sobre el uso de la penicilina en la faringitis bacteriana. La penicilina vuelve a cobrar gran importancia para tratar las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Es la primera que se utiliza para la sífilis. Este es el primer artículo publicado en el año 1944, y este artículo del año 45 ya habla del tratamiento de la gonorrea por penicilina. De manera que se abre, digamos, un espectro importante, de gran valor histórico para el manejo de estas infecciones que no tenían una solución efectiva. Y este es un artículo también histórico del British Medical Journal del año 45, donde se publica el primer caso de meningitis meningocócica tratado con penicilina. Casi paralelamente se trabajan los estudios con la sulfa, y así como la penicilina era muy efectiva contra gram positivos, aparece la sulfa mostrando efectividad justamente contra agentes gram negativos, que podrían ser muy importantes en la patología de infecciones urinarias, gastrointestinales, incluso también para el Haemophilus influenza. Entonces aparece este artículo histórico del año 68 del trimethoprim sulfametosazol en la tifoidea, y en el año 69 este artículo para infecciones urinarias. Gracias a los trabajos de Buggy y Wasman, en el año 1944 aparece la estreptomicina, y este es el primer artículo publicado en el año 47, que abre también una nueva familia de gran importancia. Los aminoglucósidos, no solamente útiles contra enterobacterias, sino también otros agentes como peste, tularemia y de tuberculosis, de manera que también acá históricamente se abre otro abanico de manejo terapéutico para una enfermedad tan importante en la historia de la medicina como la tuberculosis. En el año 57 aparece la kanamicina, la gentamicina en el año 63 y la amicacina en el año 74. En el año 45 se descubren las tetraciclinas, pero gracias a Conover es que se sintetiza la tetraciclina tal como lo conocemos en el laboratorio Pfizer, y que da paso a un antibiótico de muy amplio espectro, donde no solamente era activo contra gram positivos, gram negativos, sino también contra todos los denominados atípicos, como riquecias, clamidias, ¿no?, brucela, actinomices, incluso también las espiroquetas, amebas y hasta el plasmodio falciparum. Aparece en el año 49 los primeros artículos sobre cloranfenicol, ¿no?, donde también pasa a formar parte de esa nueva familia de antibióticos de muy amplio espectro, donde no solamente son activos sobre gram positivos, aerobios, gram negativos, anaerobios, sino también contra los denominados atípicos, ¿no? Este es un artículo también histórico, donde se publica la importancia del cloranfenicol en la fiebre tifoidea en el año 1949, y a partir de ahí, durante muchos años, el cloranfenicol fue pues el antibiótico de elección para la fiebre tifoidea.
En el año 52 aparece la eritromicina como una muy buena alternativa para pacientes alérgicos a la penicilina en tratar infecciones gram positivas, sobre todo de aparición ambulatoria, ¿no? Pero que al mismo tiempo también tenía acción sobre bacterias atípicas como clamidia, micoplasma, moraxella, listeria, bordetella, etcétera, que, digamos, lo hacían protagonista principal para tratar una serie de infecciones que hasta ese entonces no tenían curación. Y estos son los primeros artículos de iloticin, así se denominaba la eritromicina en aquel entonces, en el año 52, y la eritromicina, un nuevo y promisor antibiótico, una editorial del New England Journal of Medicine del año 52. Luego aparece la ampicilina en el año 61, que ya denominaban penicilina de espectro ampliado, o sea, ya no solamente con utilidad sobre el germen de gram positivo, sino también sobre una serie de agentes gram negativos, ¿no? Lo cual lo hacía también muy útil para tratar salmonelosis, infecciones urinarias, incluso infecciones respiratorias, puesto que tenía buena acción contra el Haemophilus influenzae. En el año 62 aparece este clásico artículo de Lanners, ¿no?, sobre las nuevas penicilinas, donde ya hablan de la oxacilina y que era muy activo contra el estafilococo, pues penicilino resistente. Luego aparecen los glucopéptidos, la familia de los glucopéptidos, el principal la vancomicina, uno de los primeros artículos del año 59, y que lo hacía pues protagonista, muy importante para tratar infecciones justamente por el estafilococo meticilino resistente. La cefalosporina, esta gran familia, aparece a inicios de los años 60. La cefalexina, su primer representante. Luego aparecen las cefalosporinas de segunda generación en la década del 70, cefuxitina, cefuroxima, ¿no?, cefradina, cefaclor, digamos, con gran importancia no solamente para tratar infecciones de vías respiratorias, sino también infecciones de vías urinarias, de piel y partes blandas, etc., ¿no? A fines de los 70, inicios de los 80, aparecen las cefalosporinas de tercera generación, ceftaxima en el año 79, cetazidima en el año 80, ceftriaxona aparece también en el año 80 y sería uno de los principales representantes de la cefalosporina de tercera generación y que se sigue utilizando hasta hoy en día. Entonces aquí es donde ya aparece lo que es el uso y abuso de las cefalosporinas, principalmente a partir del año 80, ¿no?, donde se da el boom de los agentes de tercera generación, cuarta y quinta, puesto que además de ser efectivos contra gram positivos y una serie de enterobacterias, también eran activos sobre Pseudomonas aeruginosa. Entonces ya el uso acá empieza a hacerse masivo para muchos tipos de infecciones. Lo mismo va a pasar con las quinolonas. Estas son las quinolonas de primera generación, donde el ácido nalidíxico, que se publicó por primera vez en el año 63, muy activo contra agentes gram negativos, pero todavía sin actividad sobre pseudomonas. Pero ya es a partir de los 80 donde aparecen las fluoroquinolonas, denominadas fluoroquinolonas en el año 81, tercera generación en el 87 y las de cuarta generación en el año 92. Entonces, ya todos estos agentes, además de tener acción sobre gram negativos, también tenían acción sobre gram positivos e incluso sobre pseudomonas aeruginosa, y algunos de ellos sobre bacterias atípicas, incluso también sobre el Mycoplasma tuberculosis, ¿no? Entonces, ahí ya, digamos, ampliar ese espectro de uso clínico, comienzan a aparecer una serie de estudios por todos lados, entonces aparece ya el uso y abuso de fluoroquinolonas en infecciones respiratorias, infecciones de vías urinarias, piel y partes blandas, infecciones gastrointestinales, ¿no? Es decir, esto ya se desborda. Lo mismo sucede con los demás betalactámicos, con los macrólidos, donde se empiezan a utilizar indistintamente para una serie de infecciones, como les decía, tanto respiratorias, urinarias, piel y parte blanda en gastrointestinal. Una gran cantidad de nombres comerciales, los laboratorios difunden por todos lados la propaganda, ¿no? Las pseudomonas todavía era digamos, en los años 60, un gran problema, y así es como aparecen las penicilinas antipseudomonas. La primera, carbenicilina, en el año 67, la piperacilina en el año 78. Y, digamos, ya con el fenómeno creciente de la resistencia bacteriana es que se decide, pues, asociar las penicilinas a inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Entonces así aparece la amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina sulbactam, cefoperazona sulbactam, piperacilina sulbactam, ticarcilina ácido clavulánico. Entonces,
todos ellos ya con el objetivo de incrementar la actividad contra el Staphylococcus aureus, las enterobacterias, los anaerobios y también sobre las pseudomonas aeruginosa. Aparecen los fenómenos de resistencias, la beta-lactamasa de espectro extendido, y esto pues genera mayor presión de la industria farmacéutica para crear nuevos antibióticos, así como aparecen ya a inicios de los 80 los carbapenems, ¿no? Los más potentes, que son el imipenem en el año 83, este es uno de los primeros artículos, y el meropenem en el año 89, y este también es uno de sus primeros artículos, ¿no? Ambos de muy amplio espectro, pero todavía sin actividad sobre el estafilococo meticilino resistente. Entonces acá a medida que van apareciendo los antibióticos, también vemos que van apareciendo las resistencias, ¿no? Aparece el neumococo meticilino resistente, luego el Staphylococcus aureus meticilino resistente en la década del 60, el neumococo multirogo resistente, las bacterias de tipo BLE a fines de los 70, aparecen las fluoroquinolonas, ahí nomás las pseudomonas aeruginosas multidrogo resistentes, los carbapenems, luego aparecen ya los carbapenem resistentes, aparece el imesolid, y luego aparece el Staphylococcus aureus vancomicino resistente. O sea, a medida que van apareciendo más antibióticos, aparece también más tipos de resistencia, ¿no? Entonces ahí es donde entramos ya en la tragedia de la era antibiótica. Pues hay errores de prescripción médica, hay ventas sin receta, hay automedicación, falta de supervisión y control, por lo tanto un uso inapropiado de antibióticos que lleva a una tasa creciente de resistencia bacteriana, aparición de bacterias multidrogo resistentes, de infecciones graves, mayor tasa de eventos adversos, mayor mortalidad, sobre todo intrahospitalario, y por supuesto mucho mayor costo, ¿no? El mercado antibiótico es muy grande, de manera que hay presión de la industria farmacéutica y mal uso de los antibióticos por todos lados. Entonces, ¿cuáles son los actores del mal uso? El profesional de la salud, que al final es que los médicos somos los que recetamos, los pacientes o familiares que generan presión o se autoprescriben, la industria farmacéutica, ya lo he dicho, es un negocio, no es una beneficencia, y ellos siempre van a generar presión para el uso del antibiótico, y las autoridades regulatorias, que son quienes tienen pues, que vigilar y regular el consumo de antibióticos. ¿Cuáles son los factores principales para el uso de antibióticos sin prescripción? Entonces, publicó en el 2019 en el ANAS, la prescripción que se da entre amigos y familiares, hay una presión por la falta de los seguros, los costos, hay una disponibilidad ilegal en las calles, ¿no? Hay una respuesta previa al antibiótico, los pacientes no quieren perder tiempo sacando citas, entonces es más fácil autoprescribirse o ir a una farmacia y solicitar un antibiótico, aun cuando no tenga receta médica. Por otro lado, hay presión por parte de los artículos que se publican, ¿no? Por ejemplo, en este artículo dice la eficacia y seguridad de la sultamicilina y la amoxicilina en pacientes con infecciones respiratorias altas. Entonces, una de las conclusiones del artículo es que más del 90% de eficacia de los antibióticos en las infecciones respiratorias altas, pero más del 95% de las infecciones respiratorias son de origen viral. Entonces, digamos que este artículo solamente ha sido útil para menos del 5%. ¿No? Entonces, por eso vemos la receta. Por ejemplo, esta es una receta de un paciente con laringotraqueitis aguda que no necesita antibiótico, vemos que le dan incluso 2 antibióticos, penicilina, clemizol y cefuroxima. O ahora en la época de COVID, hemos visto uso y abuso de ceftriaxona y acitromicina por todos lados, ¿no? No requiere mayor comentario. Son artículos clásicos donde se dicen todas las faringitis deben tratarse con antibióticos, pues no. Ya sabemos que más del 90% son de causa viral, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, este estudio, fluoroquinolonas comparados con beta-lactámicos para tratar sinusitis bacteriana. Entonces, la conclusión del artículo, fluoroquinolonas son eficaces en más del 90% de sinusitis bacteriana. Entonces, esto nos haría pensar que deberíamos usar fluoroquinolonas en todas las sinusitis bacterianas, y esto no es cierto. Pues prácticamente más del 98% de las sinusitis son de origen viral, y los antibióticos solamente pues, irían dirigidos al 2%, ¿no? Entonces hay un sesgo de interpretación de los estudios clínicos. Dice, todas las rinosinusitis deben tratarse con antibióticos, pues ya sabemos que no, la gran mayoría es en origen viral, ¿no? Igual cuando se ven las revisiones sistemáticas o metaanálisis, vemos que los antibióticos no ofrecen beneficios en los pacientes con rinitis. Igual en las bronquitis infecciosas, la gran mayoría son de origen viral y solamente deberíamos usar antibióticos en pacientes seleccionados, como aquellos que están inmunocomprometidos, tienen EPOC o cáncer pulmonar, ¿no? Este es igual
una revisión sistemática de la biblioteca Cochrane, y entonces nos dice pues, que no son importantes el uso de antibióticos en, ¿no? Pero miren ustedes cómo hay presión del lado del sesgo de la interpretación de los artículos, ¿no? Miren este artículo que dice: eficacia y seguridad de un nuevo antibiótico, ciprofloxacina, para tratar la infección urinaria no complicada en la mujer. Entonces, una conclusión es que el ciprofloxacino es altamente eficaz en infecciones urinarias no complicadas. Entonces, esto nos haría creer que podemos generalizar el uso de cipro para todas las infecciones urinarias en las mujeres, y eso no es cierto. Pues más del 90% de las infecciones urinarias solo se deben a E. coli y no requieren usar un antibiótico anti-pseudomonas como ciprofloxacina. Lo único que vamos a ganar es más resistencia bacteriana. Entonces, ya en las nuevas guías del manejo de cistitis te dice: las quindolonas ya eso no se recomienda para tratar la cistitis no complicada. Lo mismo sucede, este es un artículo donde se ve que trimetoprim sulfa versus ampicilina para tratar la diarrea en adultos. Entonces, no ganamos mucho, pues la mayoría de diarrea son de origen viral y solo requieren más, digamos, medidas generales, ¿no? ¿Cuándo administrar antibióticos? Si es un paciente inmunodeprimido, son diarreas disentéricas, acompañadas de fiebre, o son diarreas nosocomiales. Igualmente hay confusión entre lo que es celulitis, dermatitis varicosas, que no requieren antibióticos. Sin embargo, este es un estudio, miren, que dice uso de gatifloxacina versus levofloxacina para tratar infecciones no complicadas, infecciones de piel y partes blandas no complicadas. Entonces, acá nos haría pensar de que se pueden utilizar esos antibióticos para infecciones no complicadas, pero las infecciones no complicadas no requieren el uso de antibióticos con acción anti-pseudomonas. Entonces, simplemente una infección de piel y partes blandas no complicada, donde está involucrado estreptococos y estafilococos, pues será suficiente usar penicilinas o cefaloporinas de primera generación, o usar lincomicina y macrólidos en los alérgicos, pero no usar una fluoroquinolona por más que lo haga un estudio clínico. Entonces, todo eso genera mal uso de antibióticos, ¿no? Entonces vemos acá como en este estudio hay uso de antibióticos en resfriado común, 15%, diarrea mucosa 33%, en broncoespasmo 72%, faringitis 86%, ¿no? Entonces, uso y abuso de antibióticos. Igual acá, indicación de antibióticos con receta médica en el Perú. Este es un estudio publicado en una revista importante que está indexada en el PubMed, ¿no? Amoxicilina en más del 60% para resfriado común, amoxicilina en broncoespasmo, amoxicilina nuevamente en la faringitis, ¿no? Y acá también vemos el uso de sulfas en diarrea. Este otro estudio donde se encontró, hecho en el Ecuador, uso de antibióticos en pacientes con infección respiratoria alta. La conclusión: uso inapropiado en más del 90% de los pacientes. Igual este es un estudio hecho en los Estados Unidos por el uso inapropiado de antibióticos, donde se ve pues, que, por ejemplo, en todas las infecciones respiratorias se utiliza antibióticos 150 de cada 1000 pacientes, cuando debería ser 45, entonces se espera una reducción del 70%. Miren ustedes, en el caso de asmas, de bronquitis, se utiliza 52 por cada 1000 y la reducción debería ser del 100%. Uso innecesario de antibióticos. Acá en un estudio de 1941 días con antibióticos, pues se encontró que 321 días era de tratamiento innecesario. Igual acá, este es otro estudio importante, evaluación de 24 trabajos de investigación publicados, donde se encontró pues, que había un gran porcentaje de uso inapropiado de antibióticos y que se asociaba a la mayor tasa de mortalidad incluso, ¿no? Entonces, el mal uso de antibióticos nos lleva a resistencia bacteriana creciente. El uso de antibióticos, tanto en la población general como en la parte veterinaria, lo único que va a generar es mayor diseminación de bacterias resistentes por todos lados, tanto a nivel comunitario como a nivel intrahospitalario. Entonces la resistencia bacteriana es creciente. Estos son diferentes localidades del Perú, donde vemos pues, alrededor de entre 40, 60, 70% ya de resistencia a cloranfenicol, acitromicina, tetraciclina, penicilina, cotrimoxazol. Igualmente en este estudio, publicado en el 2012, ya desde ahí se veía que ya había vancomicina, Staphylococcus aureus, resistente a la vancomicina. Creciente la aparición de enterobacterias Blea, hay una tendencia mundial. En los Estados Unidos, es una publicación del mismo CDC, donde miren ustedes más del 20% ya son bacterias Blea, pseudomonas
multidrogo resistente del 13%, y Acinetobacter multidrogo resistente más del 60%. O sea, realmente cifras trágicas, ¿no? Hay un incremento de la prevalencia de Pseudomonas multidrogo resistentes en todas las SUSI de los Estados Unidos, y eso también se ve en la SUSI de Perú y en Latinoamérica en general. Imipenem de Acinetobacter baumani, y resistencia al imipenem, ¿no? Esto realmente ya 2019, 2020, 2021, como que las curvas se tienden a aplanar, pero todavía son altas, ¿no? En Europa, entre el 2017 y 2020, hay una tasa creciente de lo que es Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, ¿no? Entre España, Francia, Italia, y ni qué decir de países como Rumanía o Grecia. En Latinoamérica, ¿no? Hay un promedio de 30% de Pseudomonas aeruginosa nosocomial carbapenem resistente, ¿no? En algunos un poco más, en otros un poco menos, pero en general la tasa de Pseudomonas carbapenem resistente es alta en toda Latinoamérica. Bueno, debido a la gran aparición de bacterias resistentes, que es un problema, es que van apareciendo nuevos antibióticos. Ya han aparecido cefalosporinas de quinta generación, hay nuevas fluoroquinolonas, nuevos glicopéptidos, nuevas asociaciones con inhibidores de beta-lactamasa. Cetazidina-avibactam, cetolozanib-tazobactam, imipenem relebactam, meropenem vaborbactam. Entonces, todo esto a fin de tratar de ganar la guerra a las bacterias resistentes, pero ni aún así, ¿no? Entonces, sale este artículo del año 2019 y nos trae esta mala noticia, ¿no? Aislamiento de una cepa de Pseudomonas aeruginosa extremadamente resistente a todos los beta-lactámicos, incluida combinaciones de cetolozanib-tazobactam, cetazidima-avibactam y meropenem vaborbactam. Entonces, de manera que van a salir más combinaciones y siguen apareciendo más cepas multiresistentes. Muy bien, muchas gracias por su atención. Estaré llano a contestar las preguntas que tengan ustedes conveniente. Muchas gracias y nos vemos.